Capítulo 12. Las hojas resplandecían con el verdor fresco y reluciente que suelen tener al principio del verano. Desde su mesita en la placita de ladrillo rojo, Sandra e Hipócrates podían contemplar las brillantes hojas, iluminadas por el sol, y observar a los pájaros saltar de rama en rama, entre sus viajes al suelo, buscando migajas de pan o sobras de papitas fritas. Este sitio del planter era el favorito de Sandra. Todo se veía aquí muy pacífico, casi alejado del mundo de peleas, preguntas y disputas que habían en casa. Hipócrates disfrutaba observando a las golondrinas peleándose los pedacitos de pan que les tiraban sobre los ladrillos. Me encanta la manera en la que el universo entero encaja, dijo él. Ese árbol crece allí y nos da sombra. Nosotros nos sentamos aquí y le damos de comer a los pájaros que viven en ese árbol. Todo encaja. Sandra quedó fascinada por el concepto. Por encima parecía ser algo muy simple, casi demasiado infantil, pero una parte de ella estaba bastante sedienta de esa clase de paz. ¿Qué ocurre cuando el universo no encaja?, preguntó ella. Hipócrates sonrió. El universo siempre encaja. El problema está en que la gente no se da cuenta de eso. Entonces, ¿cómo explicas el problema que tengo con mis padres? Ninguno de ustedes tiene la mente sintonizada correctamente. Es como una estación de frecuencia modulada en tu receptor de radio. Si la señal es confusa, hay ruido de estática, y casi ni se puede entender lo que dicen. No le eches la culpa a la estación de radio, sino que sintonizas bien la estación de radio. Sandra, el universo es perfecto, es unificado, es armonioso. La paz, la unidad, el sentido de algo completo está allí realmente, y todos nosotros somos parte de este universo. Somos hechos del mismo material, de modo que no hay razón por la cual no debamos encajar en el esquema total de las cosas. Si no encajamos en algún punto, dimos una vuelta equivocada. No hallamos o nos hallamos lejos de la verdadera realidad. Vaya, creo que así es, musitó Sandra. Pero eso es lo que me enoja. Mis padres y yo supuestamente somos cristianos, y sin duda debemos amarnos unos a otros y vivir cerca de Dios en todo. Pero todo lo que hacemos es pelear en cuanto a quién tiene la razón y quién está equivocado. Hipócrates se rió y asintió con la cabeza. Lo sé, yo también he pasado por eso. Está bien, entonces, ¿cómo lo resolviste? Pude resolverlo por a mí mismo. No puedo cambiar la manera de pensar de otras personas, solamente la mía propia. Es algo un poco difícil de explicar, pero si estás bien sintonizada con el universo, unas cuantas pequeñeces en él no están sintonizadas, no te van a molestar mucho. Eso es nada más que una ilusión en tu mente. De todas maneras, una vez que dejas de dar oídos a las mentiras que tu mente te dice, verás claramente que Dios es suficientemente grande para todos y en todos. Nadie puede ponerlo en un frasco y guardarlo por entero por sí mismo, de acuerdo a sus propios caprichos o ideas. Quisiera en realidad poder encontrarme con él. Hipócrates la miró de manera comprensiva y le tocó la mano. No es difícil hallarlo, todos somos parte de él. ¿Qué quieres decir? Bueno, es como ya lo dije, todo el universo encaja, todo ha sido hecho de la misma esencia, del mismo espíritu, de la misma energía, ¿no es cierto? Sandra se encogió de hombros y asintió. Bueno, pues cualquiera que sea el concepto individual de Dios, todos sabemos que hay algo, hay una fuerza, un principio, una energía que aglutina todo y lo sostiene en su lugar. Si esa fuerza es parte del universo, entonces debe ser una parte de nosotros. Sandra no lograba entenderlo. Esto es algo nuevo para mí. Yo procedo de la vieja escuela de pensamiento judeo-cristiana, como sabes. De modo que todo lo que has aprendido es religión, ¿verdad? Ella se quedó pensando por un momento, luego concedió. Así es. Bueno, pues ves, el problema con la religión, con cualquier religión, es que es básicamente una perspectiva limitada, solamente una porción parcial de la verdad total. Ahora suenas como Julia Landstrat. Ella tiene razón, según pienso. Cuando lo piensas lo suficiente, todo parece ser lógico. Es como la vieja anécdota de los ciegos que se toparon con un elefante. Ya he oído esa historia también. Bueno, ¿lo ves? La opinión del elefante que tuvo cada hombre estaba limitada a la parte que tocó, y puesto que eran partes diferentes, no podían ponerse de acuerdo en cuanto a cómo era el elefante. Se pusieron a pelear entre ellos de la misma manera en que los religiosos lo han hecho a través de todas las edades, mientras que todo lo que tenían que hacer era darse cuenta de que el elefante era el mismo. Había solo un elefante, no era culpa del elefante que no pudieran ponerse de acuerdo entre ellos. Ninguno estaba sintonizado con el otro, ni con el elefante.
Ah, de modo que todos nosotros somos como los ciegos. Hipócrates hizo una señal de fuerte asentimiento. Todos somos como un montón de insectos arrastrándonos sobre el suelo, sin jamás mirar hacia arriba. Si las hormigas hablaran, les podrías preguntar si saben lo que es un árbol, pero si una hormiga jamás ha salido de la hierba, ni ha subido jamás, en verdad, a un árbol, probablemente discutiría contigo y te diría que el árbol no existe. Pero, ¿quién está equivocado? ¿Quién es realmente el ciego? Nosotros somos así como esa hormiga. Nos hemos dejado engañar por nuestras propias percepciones. ¿Has leído algo de Platón? Sandra se rió y sacudió la cabeza. Estudié eso el semestre pasado y no creo haberlo entendido tampoco. Él también estaba en la misma iluminación. Se dio cuenta de que debía haber algo o una realidad más alta, un ideal, una existencia perfecta de lo cual todo lo que vemos es una copia. Es como si lo que vemos con nuestros sentidos físicos limitados es tan limitado, tan imperfecto, tan a retazos que no podemos percibir el universo como realmente es. Todo perfecto, funcionando también perfectamente, todo encajando en su sitio, todo de la misma esencia. Hasta se puede decir que la realidad que nosotros conocemos es solamente una ilusión, un truco de nuestro ego, en nuestra mente, de nuestros deseos egoístas. Wow, todo eso me suena demasiado ajeno a mí. Pero es grandioso una vez que te metes de lleno en ello. Da respuestas a un sinfín de preguntas y resuelve un montón de problemas. Ya veo, si es que alguna vez logras meterte en eso. Hipócrates se inclinó un poco hacia adelante. Uno no se mete en ello, Sandra. Ya está en ti. Piénsalo por un minuto. Ah, yo no siento nada en mí. ¿Y por qué no? Adivina. Ella dio la vuelta con sus dedos a una perilla imaginaria de radio. ¿Porque no estoy sintonizada? Hipócrates se rió alegremente. Correcto, correcto. Escucha, el universo nunca cambia, pero nosotros sí podemos cambiar. Si es que no estamos alineados, si no estamos sintonizados, somos nosotros los ciegos, los que estamos viviendo una ilusión. Vamos, si tu vida es una confusión, es realmente un asunto de cómo ves las cosas. Sandra dijo en son de burla. Vamos, no me vas a decir que todo está en mi cabeza. Hipócrates levantó las manos como una precaución. Vaya, no lo rechaces si no lo has probado. Miró de nuevo al sol, a los árboles, a los pájaros atareados. Simplemente escucha por un momento. ¿Que escuche a qué? A la brisa, a los pájaros, escucha esas hojas meciéndose en el viento allá arriba. Por un momento se quedaron en silencio. Hipócrates continuó calladamente, casi en un susurro. Ahora sé sincera, ¿no has sentido cierta clase de afinidad con los árboles, con los pájaros y con todo? ¿Los echarías de menos si no estuvieran allí? ¿Alguna vez has hablado con una planta en una maceta? Sandra asintió. Hipócrates tenía razón en ese punto. Ahora no lo resistas, porque lo que estás experimentando es apenas un destello del universo real. Estás sintiendo la unidad con todo. Todo está encajando en su lugar, entretejido, entrecruzado. Lo has sentido antes, ¿verdad? Ella asintió. Eso es lo que estoy tratando de mostrarte. La verdad ya está dentro de ti. Tú eres parte de ella. Tú eres parte de Dios. Simplemente nunca lo supiste. No te permitías saberlo o conocerlo. Sandra podía oír claramente los pájaros y el viento parecía casi entonar una melodía mientras pasaba por entre las ramas de los árboles, variando en intensidad. El sol brillaba hermoso. De súbito sintió fuertemente como si ya hubiera estado en este lugar en otro tiempo antes, como si hubiera conocido estos árboles y a estos pájaros. Cada uno estaba tratando de llegarse a ella, de hablarle. Entonces ella notó que por primera vez en muchos meses sentía paz interior. Su corazón estaba en paz. No era una paz que lo llenaba todo, y no sabía si iba a durar, pero por lo menos podía sentirla, y sabía que quería más de eso. Creo que estoy empezando a sintonizarme un poco. Hipócrates sonrió y le oprimió la mano para darle ánimo. Entretanto, desde atrás de la muchacha, Engaño, movía suavemente sus espolones, cepillándole su roja cabellera y diciéndole al oído suaves palabras para consolar su mente. Tael y sus tropas se reunieron de nuevo en la pequeña iglesia y el talante era mejor en esta ocasión. Habían saboreado ya las primeras promesas de una batalla, una victoria, aun cuando fuere pequeña. Había sido ganada la noche anterior.
Más que nada, habían más de ellos. Los 23 originales se habían convertido en 47, mientras otros poderosos guerreros llegaban, llamados por las oraciones de... El remanente, dijo Tael con una nota de expectación mientras revisaba una lista preliminar que le había sido presentada. Esión, un pelirrojo guerrero lleno de pecas que había llegado desde las islas británicas, explicó el proceso de la búsqueda. Allí están, capitán, y hay bastantes, pero estos son los que podemos traer de seguro. Tael leyó los nombres. Oh, Juan y Patricia Coleman. Esión explicó, ellos estuvieron aquí anoche y hablaron a favor del predicador. Ahora ellos están más a su lado y caen de rodillas tan fácilmente como ponerse el sombrero. Los tenemos trabajando. Andrés y Jovita Forsythe, ovejas descarriadas, podría decirse, dejaron la iglesia cristiana unida aquí en Ashton por pura hambre. Les traeremos a la iglesia mañana. Ellos tienen un hijo, Ronaldo, que está buscando al Señor. Anda un poco descarriado ahora, pero casi al punto de quedar hastiado de sus caminos. Y muchos más, ya veo, dijo Tael con una sonrisa. Entregó la lista a Willow. Designa a algunos de los recién llegados de esta lista. Reúne a la gente. Quiero que todos ellos se pongan a orar. Willow tomó la lista y conferenció con varios de los nuevos guerreros. ¿Y qué tal en cuanto a amigos y parientes y otras partes? Le preguntó Tael a Esión. Muchos de ellos son redimidos y se hallan listos para la oración. ¿Debo enviar mensajeros para que los estimulen a sentir la preocupación? Tael sacudió la cabeza. No puedo permitir que los guerreros se alejen por mucho tiempo. En lugar de eso, envía mensajeros que lleven la palabra a los que vigilan sobre esas personas y esas ciudades. Y luego que los vigilantes se preocupen por conseguir que esas personas se pongan a orar por sus seres queridos aquí. Dado por hecho. Esión se dirigió a cumplir su cometido, asignando mensajeros que de inmediato desaparecieron para cumplir su misión. Willow había enviado varios guerreros también y estaba emocionado de ver la campaña en marcha. Me gusta esto, capitán. Es un buen comienzo, dijo Tael. ¿Y qué de Rafar? ¿Piensa usted que él ya sabe de su presencia aquí? Cada uno de nosotros conoce muy bien al otro. Entonces él debe de estar esperando pelear, y pronto. Y esa es la razón por la que no peleamos todavía. No hasta que la cubierta de oración sea suficiente y sepamos la razón por la cual Rafar está aquí. Él no es príncipe de pequeños pueblos, sino de imperios, y nunca estaría aquí a menos que haya una tarea digna de su orgullo. Lo que hemos visto es mucho menos de lo que el enemigo tiene planeado. ¿Cómo está el señor Hogan? Oí que Apatía fue lanzado al abismo por haber fracasado, y que Baal está furioso. Tael se sonrió. Hogan ha vuelto a la vida como una semilla que dormía. Natán, Armot, ellos se acercaron de inmediato. Ustedes tienen más guerreros ahora. Lleven cuantos necesiten y rodeen a Marshal Hogan. Un número más crecido puede intimidar donde la espada no puede. Willow estaba visiblemente indignado y miró con un suspiro a su espada envainada. Tael le previno. No todavía, valiente Willow, no todavía. Después de la llamada de Marshall a Harmel, el teléfono de Berenice casi saltó de la pared. Marshall ni siquiera le preguntó si podía hacerlo. Solo le ordenó: la espero esta noche en la oficina a las 7. Tenemos trabajo para hacer. Ahora, a las 7:10, la oficina del Clarín se hallaba desierta y a oscuras. Marshall y Berenice se hallaban en el cuarto de atrás, sacando viejos números del periódico de entre los archivos. Teodoro Harmel había sido muy exigente. La mayoría de los números pasados se hallaban pulcramente archivados en enormes carpetas. Veamos, ¿cuándo fue que sacaron a Harmel del pueblo?, preguntó Marshall mientras volvía las páginas de un viejo periódico. Hace como un año, contestó Berenice, trayendo más carpetas a la enorme mesa de trabajo. El periódico operaba con personal al mínimo, hasta que usted lo compró. Edith, Tomás, yo misma y algunos de los estudiantes de periodismo eran los que los manteníamos en pie. Algunos de los números salían bien, algunos otros parecían más bien periódicos de escuela. ¿Como este? Berenice miró el número que pertenecía al mes de agosto anterior. Apreciaría mucho si no lo revisa tan prolijamente. Marshall retrocedió algunas páginas. Quiero ver los números hasta el tiempo en que Harmel salió. Está bien, el señor Harmel salió en julio. Aquí están junio, mayo, abril. ¿Qué es lo que está buscando precisamente? La razón por la que lo sacaron. Usted sabe la historia, por supuesto. Brummel dice que violó a una muchacha. Brummel dice muchas cosas. Bueno, pues, ¿lo hizo o no lo hizo? La muchacha dijo
que sí lo hizo. Ella tenía como 12 años, creo, y es hija de uno de los síndicos de la universidad. ¿De cuál? Berenice rebuscó de nuevo en su cerebro, finalmente recordando con esfuerzo. Jarrett, Adán Jarrett. Me parece que todavía está allí. ¿Está él en la lista que usted consiguió de dar? No, pero tal vez debería estarlo. El señor Harmel conocía bien a Jarrett. Los dos solían ir a pescar juntos. Él conocía a la muchacha, la veía con frecuencia, y eso contribuyó al caso de la acusación. Entonces, ¿por qué no le siguieron juicio? No pienso que hubo necesidad de hacerlo. Harmel fue demandado ante el juez del distrito. Baker. Ese mismo, aquel que está en la lista. El caso se presentó ante el juez y evidentemente llegaron a algún arreglo. Harmel se marchó pocos días después de eso. Marshall dio un golpe en la mesa, furioso. No debía haber dejado que aquel individuo se me escapara. Usted no me dijo que yo estaba metiendo mi mano en un avispero. Yo no sabía tanto. Marshall continuó revisando las páginas que tenía delante. Berenice revisaba las del mes anterior. ¿Dice usted que todo estalló en julio? En la segunda mitad del mes. El periódico más bien guarda silencio en cuanto al asunto. Pues claro, el señor Harmel no iba a publicar nada en contra de sí mismo, obviamente. Además, no tenía por qué hacerlo. Su reputación quedó hecha trizas de todas maneras. La tirada del periódico se redujo en forma alarmante. Varias semanas estuvimos sin recibir paga. ¿Qué es esto? Los dos se concentraron en una carta al editor, en un número de un viernes a principios de julio. Marshall revisó la carta, leyendo en voz baja y de corrido. Debo expresar mi indignación por el tratamiento injusto que esta junta de síndicos ha recibido de parte de la prensa local. Los artículos publicados recientemente en el Clarín de Ashton no son otra cosa sino una corrupción del periodismo, y quisiéramos que nuestro editor local sea lo suficientemente profesional como para verificar sus hechos de aquí en adelante antes de publicar cualquier otra acusación infundada. Sí, Berenice se iluminó al recordar. Esta fue una carta de Eugenio Baylor. Entonces se dio una palmada en la frente y exclamó: ¡Ah! Esos artículos. Berenice empezó a revisar rápidamente los números del mes de junio. Sí, aquí hay uno. El encabezado decía: Strapsham pide autoría. Marshall siguió leyendo las líneas del comienzo de la crónica. A pesar de la continua oposición de la Junta de Síndicos de la Universidad de Whitmore, el decano, Eleodoro Strachan, pidió hoy que se haga la auditoría de las cuentas e inversiones de la Universidad de Whitmore, todavía expresando su preocupación en relación a los rumores recientes de malversación de fondos. Los ojos de Berenice se elevaron al cielo y dijo: Vaya, vaya, esto parece ser mucho más que un avispero. Marshall leyó un poco más. Strachan asegura que hay más que evidencia adecuada para justificar tal auditoría, incluso cuando sea costosa y prematura, según alega la Junta de Síndicos. Berenice explicó: Usted ve, yo nunca le puse mucha atención a lo que estaba ocurriendo. Harmel era en cierta manera agresivo, y se había inmiscuido en el lado negro de la gente otras veces antes, y eso sonaba como si fuera nada más que otro asunto político y mundano. Yo era solamente una reportera de los intereses inofensivos de la naturaleza humana. ¿Qué me podía importar esto? De modo que, dijo Marshall, el decano de la universidad se metió en problemas con los síndicos. Parece como una pelea real. Teodoro Harmel era un buen amigo de Eleodoro Strachan. Se hizo a su lado, y eso no le gustó a los síndicos. Aquí hay otro. Apenas una semana después. Marshall leyó: Síndico ataca a Strachan. El síndico de la Universidad Whitmore, Eugenio Baylor, tesorero general de la institución, acusó hoy al decano Eleodoro Strachan de maquinaciones políticas malévolas, afirmando que Strachan está usando métodos deplorables y contrarios a la ética para instalar su propia dinastía en la administración de la universidad. Vaya, exclamó Marshall, eso no es exactamente una pequeña escaramuza entre amigos. Entiendo que se tornó amarga, realmente seria, y probablemente Harmel metió sus narices demasiado. Empezó a recibir ataques de ambos lados. Pero no se dan detalles. Berenice levantó las manos y sacudió la cabeza. Tenemos estos artículos, el teléfono de Harmel y la lista. Así es, masculló Marshall, la lista. Un buen número de los síndicos de la universidad están en ella. Además del jefe de policía y el juez del distrito, los que malograron los planes de Harmel. ¿Qué le ocurrió finalmente a Strachan? Ah, lo despidieron. Berenice volvió a voltear otras hojas de viejos clarines. Una página suelta salió despedida y fue a caer al piso. Marshall la levantó. Algo que había en la página le llamó la atención y se quedó leyéndola hasta que Berenice encontró lo que buscaba, un artículo de fines de junio. Sí, aquí está, dijo ella. Strachan despedido.
Citando como razones conflictos de intereses e incompetencia profesional, la Junta de Síndicos de la Universidad de Whitmore pidió hoy únicamente la renuncia del decano Strachan. No es un artículo muy largo, comentó Marshall. Harmon lo puso ahí porque tenía que hacerlo, pero obviamente retuvo los detalles comprometedores. Creía firmemente que la causa de Strachan era justa. Marshall continuó revisando los periódicos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Whitmore puede hallarse con millones en rojo?, dice Strachan. Marshall leyó el artículo con detenimiento. Un momento, está diciendo que la universidad se halla en un serio problema, pero no dice cómo es que lo sabe. Fue sabiéndose poco a poco. Nunca logramos saberlo todo antes de que Strachan y Harmer fueran silenciados. Pero millones, estaban hablando de mucho dinero aquí. Pero, ¿ve usted todas las conexiones? Así es, los síndicos, el juez, el jefe de policía, John, el controlador, y no se sabe quién más. Todos estaban conectados con Julia Landstrat y muy callados en cuanto a ello. Y no se olvide de Teodoro Harmel. Sí, él también se quedó callado. Quiero decir, realmente callado. Ese individuo está asustado hasta el tuétano, pero no fue un miembro muy leal del grupo si se puso de parte de Strachan y en contra de los síndicos. De modo que ellos lo mandaron a sacar, por así decirlo, junto con Strachan. Quizás, pero todo lo que tenemos hasta aquí es nada más que una teoría, y no es muy clara que digamos. Pero por lo menos tenemos una teoría, y mi encarcelamiento encaja en el modelo. Demasiado fácil, sin embargo, pensó Marshall en voz alta. Necesitamos comprender lo que estamos diciendo. Estamos hablando de corrupción política, abusos, dolo, apropiación de fondos. ¿Y quién sabe qué más? Mejor asegurarnos por completo. ¿Qué fue esa página que se cayó? ¿Eh? La que usted recogió. Estaba fuera de su lugar. Está fechada en enero. Berenice buscó en el estante la carpeta apropiada. No quiero que los archivos se mezclen después. Hey, ¿por qué la dobla? Marshall se encogió un poco de hombros, la miró con mirada gentil y desdobló la página. Ella la tomó y la miró, y el titular decía, conclusión, muerte de la Kruger fue suicidio. Dejó la hoja rápidamente. Me figuré que usted no quería que se lo recordaran, dijo él. Ya he visto esto antes, dijo ella en forma cortante. Tengo una copia en mi casa. Yo acabo de leer el artículo. Lo sé. Ella sacó otra carpeta y la abrió sobre la mesa de trabajo. Marshall, dijo ella, usted debe mejor saberlo todo. Puede que vuelva a asomar, el caso todavía no ha quedado resuelto en mi cabeza, y es una batalla muy difícil para mí. Marshall alzó un suspiro y dijo, usted fue la que empezó esto, recuérdelo. Berenice continuaba con los labios apretados y el cuerpo rígido. Se esforzaba por parecer una máquina a la que no le importaba el asunto. Señaló la primera historia, fechada a mediados de enero. Brutal muerte en universidad. Marshall leyó en silencio. No estaba preparado para los horribles detalles. La historia no está relatada en forma exacta, comentó Berenice, con un tono de voz muy cuidadoso. Ellos no encontraron a Patricia en su propio dormitorio. La encontraron en un cuarto desocupado al otro lado del edificio. Creo que algunas de las muchachas solían usar ese cuarto para estudiar a solas, cuando los dormitorios se ponían demasiado ruidosos. Nadie supo dónde estaba ella hasta que alguien vio que la sangre empezaba a correr por debajo de la puerta. Su voz se quebró, y ella volvió a apretar la boca fuertemente. Patricia Elizabeth Kruger, de 19 años, había sido hallada en uno de los dormitorios, desnuda y muerta, con la garganta cortada. No había señales de violencia. La universidad completamente estaba en un estado de estupor, y no habían testigos. Berenice volvió a otra página y leyó otro titular. Ninguna pista en la muerte de Patricia Kruger. Marshall leyó la crónica rápidamente, sintiendo más y más como si estuviera invadiendo un área sensible, en la que no le correspondía estar. El artículo indicaba que no había aparecido ningún testigo, y que nadie había visto ni oído nada, y que no había ni la menor idea de quién pudieran haber sido el asaltante. Y usted ya leyó el último artículo, dijo Berenice. Finalmente ellos concluyeron que fue suicidio. Dijeron que mi hermana se había desnudado y que ella misma se había cortado la garganta. Marshall quedó incrédulo. ¿Y eso fue todo? Eso fue todo. Marshall cerró despacio la carpeta. Nunca había visto a Berenice tan vulnerable. La enérgica pequeña reportera, que pudo sobrevivir en una celda llena de prostitutas, también tenía una herida abierta, más allá de toda curación posible. Él le puso suavemente las manos sobre los hombros. Lo lamento, le dijo. Por eso es que vine para acá, usted sabe.
Ella se limpió los ojos con los dedos, buscando un pañuelo desechable para limpiarse la nariz. Yo no podía dejar el asunto tranquilo así porque sí. Yo conocía a mi hermana, la conocía mejor que ninguna otra persona. Ella no era la clase de persona como para hacer algo así. Era feliz, bien centrada, le gustaba la universidad. En sus cartas demostraba que estaba bien. ¿Por qué no lo dejamos de lado por esta noche? Berenice no dio muestras de haberle oído. Revisé su dormitorio, el cuarto donde murió, la lista de nombres de todas las muchachas que vivían en ese edificio. Hablé con cada una de ellas, revisé los informes de la policía, el informe médico forense y revisé todos los efectos personales de Patricia. Traté de hablar con la compañera de cuarto de Patricia, pero ya se había marchado. Todavía no puedo recordar su nombre. La vi brevemente cuando estuve en una ocasión por aquí de visita. Finalmente decidí quedarme por aquí, conseguirme un trabajo, esperar y ver. Tenía alguna experiencia en periodismo, de modo que el trabajo fue fácil de encontrar. Marshall le puso el brazo sobre los hombros. Bueno, pues escuche, yo voy a ayudarla en todo lo que pueda. No tiene por qué llevar este peso sobre sus hombros sola. Ella sintió un poco de alivio y se inclinó hacia él apenas lo suficiente como para dejarle saber que apreciaba eso. No quiero molestarlo. Usted no me está molestando. Escuche, tan pronto como quiera podemos volver sobre el asunto y revisarlo todo de nuevo. Todavía debe haber algunos indicios en alguna parte. Berenice apretó los puños y gimió. Si solamente pudiera ser más objetiva en todo esto. Marshall dejó escapar una risita y le dio un amistoso apretón. Bueno, quizás yo puedo manejar ese extremo. Usted está haciendo un buen trabajo, Berenice. No se desanime. Esta es una buena muchacha, pensó Marshall, y hasta donde podía recordarlo era la primera vez que la había tocado.